Hola, ¿qué tal? Continuamos con la estación 3 de proceso de Festo. Entonces, bueno, ya tenemos todo montado. Eh, aquí tenemos las instrucciones. Aquí tenemos las instrucciones. De estas instrucciones hemos sacado lo que son las entradas y las salidas. De estas entradas y las salidas, pues hemos sacado alguna entrada y salida más. Para, digamos, completarlo un poco porque estas entradas y salidas las he visto un poco distintas a otras máquinas que he visto de Festo. Entonces, y además como estas instrucciones no las bajé de Festo porque no las conseguí, sino que las tuve que bajar buscando por la web, pues entonces tenemos esto, estas salidas y estas entradas. Entonces, taladro OK y permiso de salida no sé todavía cómo hacerlo. No lo he pensado todavía, eso será de proceso. Las de estación anterior, tensión OK, estación siguiente y tal, esto tampoco. Lo de pieza fuera, esto de expulsor piezas fuera, yo lo he cogido con un expulsor y le he puesto, he definido varias cosas que ya veremos, y después todo esto pues tampoco sé cómo tratarlo de momento. Ya lo haré cuando haga la programación. Entonces me he creado un, eh, unos botones, un tablero con botones y tal y pulsadores que me ha dado estas entradas digitales, o sea, con todos estos pulsadores, etcétera, selectores, además de con alguno más, pulsador de reset, selector automático, pulsador de stop, start y seta de emergencia, es decir, estos serían de pertenecientes al grupo de botones junto con estos. Y después lo mismo con los pilotos de alarma, start, stop, reset, manual automático que es de mi cosecha, y después con todos estos pilotos también, ¿vale? Para visualizarlo en un armario eléctrico. Bien, entonces hemos llegado a esto. Como vemos, el proyecto se nos ha hecho bastante más complejo de lo que era en un principio. Entonces, ¿cómo hemos llegado a esto? Bien, pues aquí, ¿qué es lo que hemos colocado? En principio, tenemos la base, que no hemos hecho nada. La parte 1, que es lo correspondiente al taladro. Aquí he colocado todo lo del taladro. Entonces aquí tengo lo que es el soporte 1, que es este soporte, ¿vale? Que lo he posicionado toda la parte 1 convenientemente según la mesa. El soporte 1 horizontal es este de aquí, el soporte 1 vertical es esto, y después el cilindro 1, que es todo este grupo, en donde tenemos por un lado lo que es el cil 1, que es un elemento estático que nos va a servir para, bueno, aquí vemos que tenemos escala física 0.01, 0.01 para que aquí lo veo justo en la punta para que me gire en torno de esto, vale, y entonces aquí he metido lo que es el cilindro 1, que es toda esta pieza hasta arriba, y la herramienta 1, que es esta pieza de abajo, la de color naranja. Después en el parte 2 me refiero a lo que es el test, que de la misma forma que el parte 1 pues tiene su soporte, que es la parte más oscura, el soporte vertical 1,
que será este, el soporte 2 horizontal, que es este, ¿vale? Y luego el cilindro 2, que consta de dos piezas. El cilindro 2 es un elemento estático, que es esto que aparece por aquí abajo, ¿vale? Esto que aparece por aquí abajo, que lo tengo un poco descentrado, pero es que he estado haciendo pruebas y tal, y bueno, no es fácil. Si se lo pongo esto a 0.5, por ejemplo, no se va a ver, pero bueno, se lo voy a dejar en 1 de escala, que aunque se vea un poco no pasa nada. Entonces esto tiene los siguientes hijos, lo que es el cilindro 2, que es lo que sube y baja, la pieza que sube y baja, que es esto junto con el pistón, y lo que es la herramienta 2, que es esta de color naranja, que es lo que va a girar, de la misma forma que en la parte 1. Bien, ahora tenemos la parte 3. La parte 3 consta de lo siguiente. La parte 3 es elemento extractor. Entonces, esto simplemente lo tengo como contenedor, parte 1, parte 2, parte 3, que es un elemento vacío. Aquí tengo el soporte horizontal, que como vemos está desplazado respecto al diseño que hice en su día, ¿vale? Está muy desplazado. ¿Por qué está muy desplazado? Pues porque tiene que coger una pieza de aquí y dejarla aquí. Entonces, y claro, esto tiene que estar fuera del alcance de la mesa giratoria. Entonces tengo el soporte 3, que es básicamente el elemento vertical, y el cilindro 3, que tiene a su vez el cil 3, es un elemento estático que se nos va a mover. Entonces se nos va a mover al soporte vertical entero, ¿vale? Que es esta pieza, y a su vez a los hijos. Los hijos son el cilindro 3.1, que es justamente la parte del cilindro que sale del soporte vertical y va a tener movimiento de elevación, ¿vale? De traslación. Entonces, bueno, el cilindro 3.1 le creo un elemento estático que va a ser el padre del cilindro 1 propiamente dicho, o sea, del cilindro 3, perdón, propiamente dicho, que es el elemento que va a subir y bajar, porque lo va a subir y bajar el padre, junto con todo lo que lleva. Después, el cilindro 3.2.1, que es un elemento estático que nos va a permitir a la pared esta, a la pared 1, desplazarla por aquí para cerrar mordaza. Lo mismo con el cilindro 3.2 a la pared 2, como vemos, bueno, pues la máquina está pues un poco trabajada pues para que salga todo, y aquí he colocado un elemento hook, que es para cuando la mordaza se cierre, el elemento hook debe de activarse y recoger la pieza, y cuando se abra desactivarse y liberar la pieza. Bien, esto es en cuanto a la parte 3. Le asignaremos tres posiciones: la posición home de casa, la posición de recogida de pieza y la posición de dejada de pieza. Entonces esto va a tener estas tres posiciones en horizontal. Luego el cilindro este va a subir y bajar para recoger la pieza, para transportarla y para dejarla, y después las mordazas van a abrir y cerrar, y además también le doy giro de 90 grados. Entonces, pues para que sea pues un movimiento más o menos completo. Como no hay unas instrucciones muy detalladas, pues prefiero que sobre a no que falte. Bien, después he creado estos soportes. ¿Para qué? Para colocar los detectores inductivos. Entonces, para detectar pieza tanto en la posición
de crear pieza, como en la posición de la primera parte, en la segunda, o en la de recogida, en la tercera. O sea, en esta posición, en esta o en esta. ¿Vale? Junto con la de crear pieza. Entonces, el soporte entrante es un elemento estático que en principio lo coloqué debajo de la mesa, pero con idea de sacarlo y desde fuera, para que no tropiece con el elemento este que gira, poner el detector dentro, en el interior aquí. Bien, entonces tengo la pieza entrante, que la pieza entrante es el detector, el soporte 1 y el soporte 2, que son el horizontal y el vertical, ¿vale? Junto con este que es el soporte entrante. Después lo mismo con el del taladro, tengo también el soporte, las tres piezas, y después la pieza del taladro, que es esto, es el inductivo, ¿vale? Y después en el soporte test tengo exactamente lo mismo, las tres piezas, ¿vale? Que salen, y después el inductivo, que le he llamado pieza test, para mirar la pieza test. Bueno, estos son los tres, y después tengo el soporte de salida, que este ya es, bueno, igual, exactamente igual, ¿vale? Con la pieza de salida, bueno, el soporte de salida es este, la pieza de salida es el inductivo, y los soportes de salida 1 y 2. A los inductivos les he dado de distancia 0,8 para que no se adentren demasiado, aunque sale como 1 por defecto, pero bueno, el alcance es hasta aquí, que es suficiente. Hasta aquí. Vemos la línea roja, pues hasta aquí. Bien, y después tengo el soporte de salida libre, lleva dos piezas. Esta, que es la base, esta, que es esta pequeña pieza que sobresale, ¿vale? Y después ya la pieza salida libre, que es el detector inductivo, para saber cuándo aquí hay una pieza. Después están las partes del WorkPad, que lo que tenemos es lo siguiente. Bueno, parte de WorkPad que es una vacía, simplemente lo uso como contenedor. Tengo la pieza, que es definido, y el creador del WorkPad. Tendré que colocar un destructor que posiblemente destruya con la salida esta que comenté del libre, con esta salida, con pieza afuera. Sí, lo voy a poner ya. Lo voy a poner ya. Pieza afuera, que será la 8. Bueno, pues voy a poner aquí en WorkPad un destructor que me destruirá esto con la salida 8, que será la salida digital 8, pieza afuera, ¿vale? Entonces con esto destruiré la pieza. Ya veré a ver dónde dejo la pieza, cómo lo hago, y ya está. Bien, entonces esto, bueno, le pongo un 1, el 80 es por el número de piezas, lleva 80 piezas. Después tenemos, bueno, el parte mesa. El parte mesa, bueno, esto de sirena pertenece al panel button. El parte mesa, que lo que tiene es lo siguiente. Como ya estudiaremos en un tutorial posterior, veremos qué diferencias hay de una cosa u otra. Entonces la mesa es un elemento estático al cual le he asignado este modelo, ¿vale?
le puedo asignar una textura de un material metálico y le puedo decir pues que es un tipo panel, por ejemplo. Bien, y así pues tiene un aspecto un poco mejor. Bien, entonces esta mesa consiste en un elemento estático al cual le he dicho de escala física 0, 1, 1, 1 y 0, 1, ¿vale? Simplemente pues para que no me moleste, para que no interaccione con nada. Y a esto es a lo que le voy a girar a este elemento estático, y lo que tenga encima, el WordPad que tenga encima, va a girar con él, o los WordPad que tenga encima. Entonces para ello he creado unos elementos dinámicos que los he hecho invisibles. Los elementos dinámicos los tenemos aquí para que nos permitan, bueno, este elemento dinámico, a ver, lo que es la mesa tiene el ID 72, como vemos aquí arriba. Entonces, estos elementos dinámicos los he fijado al elemento 72, de forma que cuando gire la mesa, giren estos elementos dinámicos con ella. Y además, según la instrucción de giro que le demos, la pieza que tenga encima nos va a permitir, en primer lugar, que no se caiga abajo. El elemento dinámico nos va a hacer de soporte de la pieza, y en segundo lugar nos va a permitir que cuando gire la mesa, gire la pieza con ella. Vale. Entonces, bueno, he creado uno para cada brazo, digamos, con lo cual lo tengo ya todo completo en plan mecánico. Entonces ahora vamos al panel button. He creado un panel. Bueno, si yo le digo aquí y le doy al 2, termino antes. He creado un panel que lo he sacado de tutoriales anteriores y de una máquina de las que tiene Machine Simulator. Bueno, tengo nueva pieza, gira taladro, gira test, gira mesa, que son el taladro es el elemento 1, la parte 1 el test, la parte 2 la mesa es la mesa, que cada vez que se pulse gira mesa tendrá que rotar 60 grados. Después tengo una seta de emergencia, el reset, la sirena y alarma. Después baja taladro, sube taladro, baja test. Si no hay baja test, subirá. He preferido hacer de las dos formas, o una electroválvula, digamos, de doble efecto y otra de simple efecto, para ver las dos formas. Después gira mordaza, cierra mordaza. Si no hay pulsado cierra mordaza, abrirá mordaza. Expulsor home, es decir, es el expulsor a casa. El expulsor a la posición recoge, a la posición libera y después baja y sube. Esto es en cuanto al expulsor, todos estos botones. Después el start y el stop y el manual automático junto con el piloto de manual y el piloto automático. Esto es partiendo de las entradas y salidas digitales que hemos definido, aparte de las que había definidas en el propio PDF. Entonces voy a guardar esto. Bien, vamos a ver lo que es el motor del sistema, cómo funciona. Editamos el código script. La parte de la botonera no lo he colocado aquí porque, bueno, tampoco lo voy a usar dentro del script de momento. Entonces, bueno, aquí tengo las entradas digitales, el resto de entradas digitales definidas cada una de las direcciones, que como vemos aquí, entradas digitales hay hasta la 28, ¿vale? Y después tenemos todas estas, ¿vale? Que estas no las he incluido.
las digamos nuevas que he colocado aquí. Y en cuanto a salidas digitales, pues lo mismo, tengo hasta la 26 y estas nuevas no las he incluido de momento, ¿vale? Posiblemente en algún momento las incluya. He tomado la referencia de la posición del cilindro arriba, del cilindro abajo del 1, de la pieza 1, lo mismo de la pieza 2 y las he tomado como referencia para después darles la orden de subir o bajar. También del cilindro 3, de la parte 3, digamos, de lo que es el expulsor, la posición home, la posición recoge y la posición deja, ¿vale? Que solamente es en un eje, claro. Después el mismo cilindro 3 arriba y abajo, mordaza abre y mordaza cierra, las dos paredes, digamos, de la mordaza, las posiciones en las que tiene que estar, pues de 0 en abierto y en 0,20 y menos 0,20 en cerrado. Si quisiésemos colocar una posición más cerrado o demás, tendríamos que modificar aquí lo mismo si queremos ajustar un poco más esto. Después creo este booleano de mesa on A, pues para saber cuándo se ha producido un flanco, ¿vale? Porque el giro lo va a disparar el flanco, no el nivel. Ahora en init, como siempre, le doy nombre a las entradas y a las salidas digitales, y en el main controlamos lo que son las entradas digitales, controlamos los movimientos verticales, los movimientos horizontales, los movimientos de giro, y bueno, utilizamos este sub3 que nos sirve pues para ir ajustando ciertas cosas, pues para que nos digan los valores que tienen algunas cosas, por ejemplo, pues entradas como están o salidas en esto o posiciones en este caso. Bien, ahora vamos a controlar las entradas digitales. Le digo salida libre cuando no hay pieza en salida, ¿vale? Pues porque hay una entrada digital que es salida libre y tenemos un elemento que es pieza salida, que bueno, está aquí, es este elemento que hay ahí, que se intuye ahí, que se ve, ese circulito, bueno, pues ese es un inductor, un detector inductivo, perdón, que nos detecta cuando hay pieza. Entonces a nosotros nos interesa cuando está libre, por lo tanto, pues eso. Esto nos puede detectar, por ejemplo, para girar mesa. Si no hay salida libre, pues no deberemos girar mesa. Bien, el control vertical. Vamos a ver el control vertical. El control del cilindro, yo siempre pongo cil 1, que es el perteneciente a la parte 1. Vale, si está activa la salida digital de baja taladro, lo pongo abajo. Si está activa la de sube taladro, lo pongo arriba. Y le doy una velocidad de subir y bajar de 0,2. Podría aumentar esa velocidad si lo vemos un poco lento. Calcula el cilindro 1 vertical arriba y abajo. Es decir, cuando está arriba tenemos que dar una entrada digital de que está arriba, y esta entrada digital se va a producir cuando la posición en I de animación, la lectura de la posición de animación, esté por debajo de lo que hemos definido el punto del cilindro arriba más 0,01, y además esté por encima de cilindro arriba menos 0,01, es decir, le doy un error máximo desde menos 0,01 hasta más 0,01 respecto a la posición que yo le digo. Lo mismo hago con el vertical abajo, y hecho el cilindro 1, hacemos exactamente lo mismo con el cilindro 2, ¿vale?
Entonces, en el cilindro 1 hago con la salida baja o subtaladro, en el cilindro 2 lo hago con la salida de cilindro on, o sea, de test B on, o la no salida. Aquí podría haber puesto un else y sería exactamente lo mismo. En lugar de este if tal, si pongo else aquí es exactamente lo mismo. Y esto lo tengo que quitar, claro. Pero hay formas de programar, yo simplemente las indico y ya está. Ahora calculamos cilindro 2 arriba, cilindro 2 abajo, lo mismo. Ahora el movimiento del cilindro 3 arriba y abajo, que es exactamente lo mismo. Si está la salida de baja expulsor, entonces baja el cilindro 3, y si está la de sube, lo sube. Y después calculo el cilindro, esto será un 3, vertical arriba o vertical abajo, ¿vale? Bien, y lo calculo de la misma forma. Ahora ya hemos calculado los verticales, vamos a controlar los movimientos horizontales. Los movimientos horizontales, cuando al expulsor le decimos a home, la salida digital, entonces coloco el cilindro 3 animación mover en X con la velocidad de 1.5 a horizontal home. Lo mismo con la posición recoge y lo mismo con la posición deja o libera. Ahora calculo cuando el cilindro 3 está en home, cuando está en recoge y cuando está en deja, de la misma forma que lo he calculado con el resto. El resto era con las IES en vertical, pues en horizontal lo hago con la X en este caso. Ahora, el abrir o cerrar mordaza también es horizontal, entonces movemos exactamente lo mismo, igual que aquí, pero las dos paredes, la pared 1 y la pared 2, hasta donde hasta la mordaza 1 abre y la mordaza 2 abre, o bien, si no está la salida mordaza on, que esto es exactamente lo mismo que decía más arriba, de si no si está beón o si no está altes beón. Pues esto, pues en lugar de hacerlo así, lo he hecho con el S, ¿vale? De tal forma que aquí podríamos decirle si está la mordaza on, ¿vale? Pues no, pues le digo un else y ya está. Entonces comparo con lo que más me interesa. Me interesa comparar con que no esté en on para abrir, pues bueno, pues para cerrar con que esté en on. Bien, ahora calculo las mordazas abiertas, entonces digo, cojo cualquiera de las dos, cojo el primero y miro a ver si está en abre más 0,1 o entre abre más 0,1 y abre menos 0,1. Y entonces el resultado lo pongo en mordaza abierta, lo mismo para mordaza cerrada. Y ahora el elemento hook, que yo le digo aquí, si está la entrada digital de mordaza abierta, que no lo hemos calculado arriba, el hook pick lo deshabilito, con lo cual deja de fijar la pieza. Y si está cerrada, lo habilito, con lo cual fija la pieza. Entonces esto es la forma de recogerlo, sea con mordazas abrir cerrar, sea con ventosas, sea con lo que sea. Se coloca un hook y ya está. Bien, vamos a ver los movimientos de giro. El control de giro, tenemos el giro de la mordaza por un lado. Entonces, si le mandamos girar, yo aquí en este caso le he dicho un animation rotate de 90 grados, ¿vale? Y aquí a 0 grados. Y con la posición absoluta en 2, es decir, que es la posición, para que no esté siempre girando y tal. O sea, le mando girar y retrocede. Y se lo hago con esta velocidad. Bien, si la calculo, ahora mira a ver si la mordaza está rotada o no. Realmente, aunque aquí le pongamos 0 y 90, como el módulo entero está girado, pues entonces va de 50 a 140, de tal forma que el 0 será 50,
que son los grados que está girado, y los 90 serán 140, que son 50 más 90. Entonces, si vamos a activar la salida de mordaza girada cuando esté entre 139.99 y 140.01. Vale, el eje de rotación I, que es el de giro. Bien, ahora gira el taladro, que es la parte 1. Entonces, cuando está la salida activada de taladro on, gira con animation rotations. Esto lo que hace es girar. Le tenemos que pasar un vector 3 y le decimos el eje de giro. Vale, con esto gira de forma indefinida. Y si no, pues lo quitamos. Entonces solamente giramos en este eje. Bien, ahora gira el motor. Test es exactamente lo mismo que el taladro. Vale, exactamente lo mismo. Y ahora el giro de mesa. Ya sí que tenemos que tener una serie de precauciones. Aquí no podemos usar el animation rotate porque aquí la pieza no nos gira, pero me da igual. Pero aquí, porque gira sobre el mismo eje y no va a desplazarse la pieza con el giro. Pero aquí sí. Aquí en rotate lo utilizo porque la pieza tiene que girar con la mesa. Vale, entonces no puedo colocar un animation rotate, tengo que colocar un rotate. Si nosotros vamos aquí, basic shapes, elemento estático, entonces animation rotate está por un lado. Aquí nos dice que esta función no aplica a las físicas. Vale, y esto es exactamente igual que rotate, es exactamente igual que esta, que rotate, pero esta función sí aplica a las físicas, lo demás es exactamente igual. Vale, trabaja con flanco, entonces bueno, al trabajar con flanco, yo aquí lo que digo es que cuando se activa la salida digital mesa on y antes no estaba activada, entonces le mando esta orden solamente se lo mando una vez. Y después la mesa on anterior igual a la lectura de la salida digital mesa on, para que no vuelva a entrar aquí hasta que no se haya quitado la salida y se haya vuelto a colocar. Solamente viene aquí con el flanco. Y ahora controla el fin de rotación. El fin de rotación nos lo da en la mesa OK, en la entrada digital de la mesa OK. Entonces esto nos lo va a activar cuando no esté rotando la mesa. Bien, esto me da como resultado, voy a guardar, esto nos da como resultado lo siguiente. Si yo le pulso el 1 para verlo un poco más de cerca, si yo creo una pieza, se me crea la pieza y ya está creada. Si yo le digo mesa on con el pulso, me da un giro de 60 grados. Si yo ahora bajo el taladro, lo bajo y si lo pongo a girar, taladrón está girando. Y ahora lo puedo subir con subir y dejar de girar. Esto por un lado. Ahora, si la mesa la sigo girando, le doy otro pulso, gira otros 60 grados. Se me pone debajo, la pieza que hemos creado antes se me pone debajo del punto 2 de test. Entonces, si al test lo activo, se me baja. Cuidado, aquí si lo desactivo se sube, no es como el taladro, ¿vale? Que esto es una válvula de simple efecto. Entonces, bien, si ahora le digo el test a on, gira. Si lo desactivo sigue girando y si lo desactivo se para. Si ahora le digo a la mesa aquí, bueno, yo me voy a cambiar de ángulo, le pongo el 3, ¿vale? Tengo en reposo a esto, entonces
al expulsor, lo tengo aquí en Home, ¿vale? Entonces si yo lo pongo en Home, en Recoge, se me pone encima de recoger la pieza. Voy a dejarlo esto para no despistarme. Si le digo baja, baja el expulsor. Lo voy a dejar también para no despistarme. Ahora le tengo que decir mordaza on, con lo cual la mordaza está cerrada, me ha fijado la pieza. Ahora subo el expulsor, ya me sube con la pieza porque tengo la mordaza on. Bien, esto ya lo... Ahora, en vez de recoge, lo dejo en deja. Vale. Ahora bajo el expulsor y, bueno, si lo subo, puedo girar la mordaza y puedo dejar de girarla. Vale. Bien. Ahora, si bajo el expulsor, ya le quito la mordaza, libera la pieza y ya puedo subir el expulsor. Vale. Y aquí ya el destructor, no me acuerdo dónde está. Vamos a ver. El destructor era pieza fuera, la salida 8. Vale, pues 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pieza fuera, esta. Y quito ya la pieza. Y aquí me ha desaparecido ya en el piloto y me ha desaparecido también de las entradas. Bueno, pues básicamente esto es. Ahora, si yo miro aquí, bueno, estas entradas, si se han fijado, han ido funcionando conforme he movido. Si no, pueden volver a repetir el vídeo. Ahora, con esto, pues podemos probar todo. Bien, todas están probadas. Y ahora con los pilotos, pues lo mismo. El piloto de start, de stop, el de alarma, el de reset, el de manual, el de automático. Y ahora ya, pues estos, ¿vale? Cada uno de los pilotos que tenemos aquí, vale, pues ahí están. Y este de nueva pieza, pues se activa con la creación de pieza, ¿vale? Bien, pues esto ha sido el tutorial por hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.